¿Cuántos creen que Dios habla? Levanten la mano. ¿Y cuántos están afrontando luchas? Y les tengo que decir que se sientan dichosos, porque la palabra dice que dichoso el que logra superarlas, porque cuando sale de ellas recibirá la corona de vida. Entonces, siéntase dichoso, porque hoy Dios le está permitiendo pasar cualquier circunstancia. Hoy, iglesia, Dios ha revelado una palabra que tengo la absoluta certeza de que así como hizo algo muy especial en mi vida, en mi corazón, lo va a hacer con cada uno de ustedes. Lo único que el Espíritu de Dios quiere es que prepare tu corazón para que puedas recibir esta palabra. Yo quiero que me acompañen en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10, del 12. Y dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese la orden tan expresa que Dios nos está dando. Esta promesa, lo único que debemos hacer es que esforzarnos y permanecer en el llamado de aquel que nos llamó. Y de esa manera que no caerá jamás. Y las compuertas del cielo se abrirán como de par en par. Cierren sus ojitos, iglesia, y acompáñenme a invitar al protagonista de esta reunión para que sea él quien ministre este mensaje. Señor, acá están tus hijos, Dios, quien tú has llamado y que tú has convocado en estos tiempos. Tal vez con múltiples situaciones, con luchas, con cargas, con afanes, pero en medio de todo tú estás aquí, Señor. Y hoy nos unimos como iglesia en un solo cuerpo, pidiendo tu respaldo, Señor, pidiendo una visitación en este momento, Espíritu Santo. Yo te pido humildemente, Señor, que así como tu palabra dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, que mi boca sea utilizada, Señor, para hablar un mensaje que traiga refrigerio y exhortación. Que toda palabra, Señor, que sea del hombre, Señor, sea menguada, para que tu poder sobrenatural se aflore. Te lo pedimos en el nombre poderoso. Todos decimos amén. Es común escuchar quien va a predicar que antes de llegar aquí al púlpito se somete a una disciplina de oración para que Dios revele cuál es el mensaje pertinente que va a llegar al corazón de cada persona. Y en ese contexto no puedo ser la excepción. También empecé esa disciplina de oración y ore. Yo sentía que no era el mensaje. De hecho, ya había escrito uno. Ya lo llevaba en el segundo punto para terminarlo. Pero antier, cuando me encontraba en la ducha, me arrodillé. Le dije: Señor, siento que ese no es el mensaje. Dame el correcto. Y en ese preciso momento se me viene a la mente mi padre José Joaquín Garzón. De hecho, siempre desde su partida lo recuerdo todos los días. Pero esta vez fue con un tinte especial. Fue con algo que venía del cielo. Sentí en mi corazón que al invocarlo, que al recordarlo de él, estaba su mensaje. Y cuando traigo a colación las múltiples anécdotas de él, yo dije: le pegué en el blanco. Tengo el mensaje. Y el mensaje que Dios me ha puesto y que lo ha utilizado a él tiene que ver con su vida cotidiana.
Resulta que él disfrutaba mucho que llegara el día de su pensión para irla a cobrar. Pero no era cualquier día. Ese día él se ponía la mejor pinta, le gustaban las camisas guayaberas, se ponía sus Ray-Ban AAA y su agenda y se iba a cobrar su pensión. No permitía que ninguno de sus hijos que en ese momento llegaba a visitarlo lo llevara. Decía, no, yo me voy caminando. Pero a mí me causaba mucha curiosidad, era que se iba bien temprano y llegaba hasta en la noche. Yo decía, algo está pasando allí. ¿Será que tiene que hacer una fila como de 1 kilómetro? Pues al otro día llegaba muy puntual a preguntarle cómo le había ido. Y mi padre me decía, no, mijo, a mí me gusta irme temprano porque antes de llegar al banco yo me voy para un restaurante ahí cerca donde unos morenos, un poquito más oscuros que usted, me decía, y preparan suculento caldo de pescado. Entonces yo me tomo mi caldo de pescado y luego sí me voy a cobrar la pensión. Él no utilizaba el cajero, él era de los que hacía su fila y cobraba por ventanilla. Y luego de cobrar, ya le había bajado el caldo y se iba y se tomaba un famoso jugo de borojó o berraquillo o multivitamínico, como lo quieran denominar, ustedes se imaginarán cuáles son. Y luego, después de tomarse ya su caldo, de haber cobrado la pensión y de haber tomado su jugo, se iba a que le ilustraran sus zapatos. Yo le decía, papá, ¿dónde va a que le ilustren los zapatos? Porque se demora todo el día. Y él me decía, mijo, a mí me gusta ir al Parque del Tubo. Parque del Tubo, yo soy de Villavicencio y nunca lo había escuchado. Me dice, claro, mijo, allá nosotros íbamos hace mucho tiempo a comercializar los productos que sacábamos. Usted estaba muy pequeño. Yo, papá, es el Parque Centauros de Villavicencio. Quienes somos de Villavicencio sabemos que el Parque Centauro es un parque céntrico de la ciudad y es un referente entre otros que hay. Entonces le dije, papá, pero ¿por qué le está apodando el Parque del Tubo? Y me responde lo siguiente. Me dice, mijo, cuando yo me estoy ilustrando los zapatos, me da mucha alegría, me divierto escuchar ese sinnúmero de personas que se reúnen para señalar sin piedad a los demás, a los que asisten a ese parque. Y yo, ¿y qué dicen? Empiezan diciendo, mire, el calvito que va allá, pero ojo para que no se dé cuenta que estamos hablando de él. Él hace muchos años, él fue un ganadero exitoso, él llegaba acá, ¿sí? Y le daba cerveza a todos los que estaban. Y hoy mírelo cómo está. Él tuvo mucha plata, él tuvo mucho ganado y ya ahorita está más pelado que sobaco de ranita. Así empieza la gente a vociferar, a vituperar de los demás. Y luego llega el otro, el alto, el delgado, el de sombrero. Y llegan y dicen los que están ahí en su corrillo, mire, ¿quién? El flaco, el que viene allá. Él tenía la granja agrícola más grande del departamento. Distribuía pollo por todo lado. Y ahorita llega a la casa y su mujer le pregunta, mijo, ¿qué presa quiere? ¿La papa o la yuca? Porque para pollo ya no hay. Pero también llegan y señalan al que tenía el hotel, al que tuvo el hotel. Miren al que viene allá. Él tuvo un hotel y ese hotel vendía muchos turistas y toda la cuestión. Y mírelo ahorita, se queda donde le coja la noche. Pero también van señalando al de camisa amarilla, al de camisa zapote. Y van y le dicen, mire, ese señor, ¿se acuerda de él? Sí, él estudió conmigo, era delgado. Uy, él tenía muy buena condición física. Él tuvo buenos hábitos de alimenticio. Y vea ya cómo está, muy obeso.
tanto que ya es más fácil saltarlo que darle la vuelta. Pero también señalan a la dama. Llegan y dicen, mire la dama que va allá con la mascotica, esa, la chiquita. Esa dama era una sierva de Dios. Yo me acuerdo que iba a la iglesia, ella lo recibía, oraba. Cuando la bautizaron, el Espíritu Santo la tocó, habló en lenguas. Y ya ahorita cambió de concepción y ahora frecuenta chamanes, brujos y trabajan con imágenes y cualquier otra cosa. Pero mire el que vaya, tenía un hogar maravilloso. Su esposa lo amaba, sus hijos lo respetaban. Y mírelo ya como está, solo. Está como cuando el perrito se cae del trasteo, sin saber para dónde coger. Discúlpenme las expresiones, pero es una realidad. Quien señala a las personas, le da sin contemplación, les da sin anestesia. Siempre hay ese dedo señalando. ¿Y qué era lo que mi papá me quería significar con el par que él tuvo? Que la gran mayoría de los que asisten allí, en algún momento de sus vidas, Dios les confió un hogar, les confió una empresa, les confió un ministerio, les confió una familia, les confió algo poderoso y ya no lo tienen. Lo tuvieron. Y por eso es que ese parque lo están apodando el parque del tubo. Dicho eso, dicha esa historia, le dije, padre, ¿y usted no teme a que vaya a estar usted engruesando esta lista del parque el tubo? Y mi papá, con su particularidad, me responde, no, mijo. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque yo tengo alerta mental. Alerta mental era una de las frases psicodélicas que él utilizaba. Se refería a que él vivía en la jugada, adelante. Él cuidaba, él honraba, él no se descuidaba, él iba adelante de las cosas. Y por eso él me responde que nunca iba a estar ahí engruesando esa lista. Me dijo, mijo, el día que me señalen es porque ya no hago parte de este plano tierra. Y me van a decir que yo tuve, pero a la vez mantuve. Mas nunca me van a señalar que quedé muerto en vida, que tuve algo y que después se me fue de las manos porque no lo supe valorar, porque no lo supe cuidar, porque no le supe dar ese valor que Dios me había dado, porque no supe atender esa responsabilidad que Dios me había dado. Y reflexionando sobre todo lo que mi papá me decía, yo decía, mi papá tiene razón. Y les voy a decir por qué, iglesia. Porque mi papá no tuvo grandes riquezas materiales, pero sí tuvo grandes riquezas espirituales. Mi papá, desde muy temprana edad, desde que tengo uso de razón, siempre lo vi siendo un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre de principios. Siempre lo vi siendo un buen esposo, siempre lo vi siendo un buen padre. Mi papá siempre mantuvo buenos hábitos de lectura. Mi papá siempre tuvo y mantuvo buenos hábitos en su alimentación y en muchos otros escenarios de su vida cotidiana. Él siempre mantuvo un estándar de estabilidad en todo lo que hacía. Y esto me llama poderosamente la atención para que todas estas historias yo las pueda capitalizar y esbozarlas y presentarlas y llevarlas al mensaje que Dios hoy quiere presentar a su iglesia. Entonces, Dios me mostraba 3 tips fundamentales, revelativos, que hoy se los voy a compartir a ustedes, iglesia. Y los voy a compartir porque lo he hecho en mi vida y porque sé que si lo ponemos en práctica, es expresamente la promesa del Señor la que nos está diciendo. Y Dios dice que Él no es hombre, hijo de hombre para mentir. En Él las promesas son sí y solo sí. Tomen atenta nota, iglesia.
Número 1, iglesia. Tengan alerta mental. Eso es de una. Tengan alerta mental. Y como les decía, tener alerta mental es estar en todo tiempo atentos a cuidar, a valorar lo que Dios nos ha encomendado. Cada uno de nosotros tenemos unas responsabilidades, unas mayor que otras, pero los que tengan responsabilidades pequeñas no quiere decir que Dios no les haya depositado eso. Y cuando me refiero a que tengamos alerta mental, es en todo momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos experimentando situaciones que a cualquier momento un descuido nos puede dejar sin lo que hemos construido durante toda la vida. En un descuido pequeño puede un hogar acabarse. En un descuido pequeño, lo que usted construyó, lo que usted se labró, se cayó. La herencia que le dejó sus padres se puede acabar por no estar alerta. Porque si tú y yo nos descuidamos, hay otro que ese sí no descansa, que está perennemente trabajando día y noche para buscar cómo te caes, para buscar cómo te pones en vergüenza, para buscar cómo te debilitas, para que no busquen más a Dios. Porque cada vez que tú vienes a la iglesia a buscar de Dios, es una amenaza para Satanás. Y nosotros, iglesia, debemos ser muy conscientes de eso, que tenemos un enemigo real, y ese enemigo es Satanás. ¿Y cómo lo vencemos? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, 9, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Resístalo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Iglesia, lo único que tenemos que hacer nosotros es resistir la tentación, es resistir esos momentos donde ya no queremos continuar, donde queremos dejar abandonado el hogar, donde queremos abandonar nuestro emprendimiento, donde queremos salir corriendo, donde queremos dejar el ministerio. En ese preciso momento, lo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios y resistir. Y Dios nos afirma y nos garantiza que el diablo no tiene el poder para llegar más allá. El diablo llega hasta donde tú le permitas, pero si te resistes, el diablo ¿qué hace? El diablo va a huir. ¿Y cómo me gusta? Una historia que traigo a colación para significar lo que representa un descuido espiritual. Leyendo la historia de Charles Finney, un abogado estadounidense, practicaba la masonería. Luego él tuvo un encuentro espiritual con el Señor Jesucristo y su vida fue transformada, fue impactada. Y leer a Finney es un deleite. Y cómo me gusta cuando él habla del poder del Espíritu Santo. Y dentro de todos los testimonios que él dice, me llamó la atención uno, y es que él dice que en una ocasión él estaba predicando y de repente cayó el Espíritu Santo sobre la congregación. Y la gente cayó al piso de un día para otro. Aceptaron a Cristo. Pero lo que llama la atención es que en esa congregación había un hombre llamado Lot. Él precisamente, el mensaje que estaba esbozando a la comunidad era acerca del pecado de Sodoma. Y más adelante, al día siguiente, se da cuenta que el lugar, que la aldea
donde él estaba predicando se llamaba Sodoma. Es decir, estaba predicando en Sodoma y estaba ese anciano llamado Lot. Pero lo que dice este abogado es que el poder del Espíritu Santo, él lo sentía desde por la mañana con la comunión de Dios. Él sentía ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y cuando él oraba, cuando él se sumergía en la presencia de Dios, él veía en una semana 5,000 almas someterse a Cristo. Y hace 100 años no había la tecnología, no había los medios, no había las redes que hoy tenemos, no tenían los accesos, pero se convertía más gente de la que hoy se convierte. Es decir, se convertían con la presencia tangible del Espíritu Santo. Y Finney cierra el mensaje diciendo que si él no oraba, si él no buscaba la presencia de Dios, nada de eso ocurría. Que pasaba de ser de la noche a la mañana, óigalo bien, un hombre sobrenatural a ser un hombre natural, a ser un hombre común y corriente. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros dejamos de orar un día, nosotros lo sabemos. Dejamos de orar 2 días o una semana, lo sabe la familia. Deja de orar 15 días, lo saben los amigos. Y deja de orar un mes y lo sabe todo el mundo. Lo que quiero decir es que la comunión con Dios es importante, es vital para cualquier situación que cada uno de nosotros esté experimentando. ¿Lo creen o no lo creen, iglesia? En ese entonces era el avivamiento más grande de todo Nueva York. Las noticias, lo único que hacía era hablar de lo que Dios hacía con este varón. Y él decía que no era él, que era producto de la oración la que desarrollaba ese poder arrollador, pero que si se descuidaba, no tenía esa unción. Por eso Apocalipsis dice: retén tu corona para que no sea arrebatada. Retén firmemente tu corona para que no sea arrebatada. Todos tenemos una corona, todos tenemos una responsabilidad. Reténgala, cuídela, valórela, hónrela, porque si no, llega el enemigo y la toma. Y después de que la toma, se perdió. Cuando nosotros nos descuidamos y no estamos alerta, nuestra vida espiritual, lo primero que empezamos a sentir son cambios normales, a dejar de sentir cambios sobrenaturales. Nos convertimos en personas común y corriente. No hay forma, iglesia, de tener una vida saludable en Dios, si no es una vida de rodilla. Toda persona, por talentosa, por emprendedora que sea, por exitosa, requiere de oración, requiere de una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque este mundo está diseñado para moverse por vista. Pero los hijos de Dios nos movemos ¿por qué? Por fe, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Amén. Habrán días que no queremos orar. Habrán días que hay pesadez espiritual. Porque eso nos pasa, ¿les ha pasado o no? Claro, hay días que no queremos orar y eso es natural. Pero esos días son los que estamos tentados a botar lo que Dios ha construido. Y ahí es donde nuestro carácter empieza a ser desafiado. Si no quieres orar, la disciplina lo resucita. Lo que se ha apagado de pie, oígalo bien, iglesia, se enciende de rodillas. Todo lo que tú tenías antes y hoy ya no lo tiene, lo enciende de rodillas. Los talentos, los dones, las ganas. Si le has perdido
el amor a tu esposa, a tu esposo, eso se enciende de rodillas. Eso se enciende porque no hay nada más poderoso que el poder del Espíritu Santo cuando lo invocamos y cuando le damos a Él toda la honra. Entonces, por eso es que los hijos de Dios no nos debemos mover por vista, sino por fe. ¿Y saben por qué, iglesia? Porque nosotros los hijos de Dios, dice la palabra, que el justo vivirá por la fe. De manera tal que si estás experimentando una situación dura, caótica, no ponga tu mirada en la circunstancia, póngala en lo invisible, porque el justo vivirá por la fe. Y si estás aquí, es porque algo Dios tiene preparado para tu vida. ¿Lo están creyendo o no, iglesia? Número 2. Obedezcan la palabra. ¿Cómo dicen? Deuteronomio 28 de la NBI dice, si realmente, óigalo bien, y hago este énfasis porque muchas veces escuchamos por un oído y se nos sale por el otro. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre, siempre, siempre. Iglesia, el Señor lo único que nos pide es obediencia. Esa es la llave de la bendición. Y qué difícil para nosotros es conocer la palabra o qué fácil es conocer la palabra y hacer totalmente adverso. Pero el Señor dice, si en realidad obedeces, hay una promesa. Yo obedezco y recompenso, porque el Señor me lo está prometiendo. Muchos creen en Dios, óigalo bien lo que voy a decir, pero no todos le creen a Dios. Si Dios te dice que te va a sanar de una enfermedad que la ciencia, los médicos no tienen salida, Dios dice en la palabra que Él te sana, que Él eres tu sanador. Muchos dirán, yo le creo a Dios, pero ¿será que hasta allá llega Dios? Entonces no le estás creyendo. Cree en Dios, pero no cree en sus promesas. Y el misterio es creer. Si Dios dice que va a restaurar tu relación, tu hogar, tu familia, lo que has perdido, como dice la palabra, durante los años que comió el ejército, el mamón, el revolcón, la langosta, la oruga, será restituido. Aún con esa promesa, ¿tú dudas? Ese es el misterio. ¿Para quiénes son las bendiciones? Para los que obedecen la palabra. ¿Lo están creyendo o no, iglesia? Denle un aplauso a Dios, hombre. Salomón. Ay, qué hermoso hablar del hombre más sabio. El hombre que subió a Gadeón y tuvo contacto directo con la presencia de Dios. Que le pidió no solo sabiduría, sino se fue premiado, porque le dio riquezas. Y aparte de eso le dijo, serás el hombre más sabio y poderoso y no habrás ninguno hombre ni antes ni después por encima de ti. Uy, ese hombre sumamente valioso y es el gran sabio de todos. Pero ¿a dónde quiero llegar con esta historia? Salomón, aún conociendo la asignación, la responsabilidad que Dios había depositado sobre su vida, no obedeció del todo a la palabra de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque Dios les dijo a los israelitas que no se juntaran con las moabitas, con las amonitas, con las hititas. Eran mujeres extranjeras. Porque estas mujeres
le iban a desviar su corazón y iba a hacer que perdiera la relación, la comunión con Dios, para empezar a adorar ídolos paganos como Astaret, Molod y otra colección más de dioses paganos. Entonces, cuando Salomón entra en esa esfera y empieza no solo a casarse con la mujer de Faraón, sino también con sus 700 princesas y 300 concubinas, pues indudablemente, a pesar de que no eran muchas mujeres, su corazón terminó desviado, se pervirtió del propósito de Dios. Y cuando uno se junta, óigalo bien, con amistades tóxicas, que está de moda esta palabra, que no adoran a Dios, que no van a la iglesia, que lo miran a uno con rezago, el evangélico, el que se convirtió, el santo. Cuando tú te conviertes en esa persona que le presta oído, tarde o que temprano resulta apartada del favor de Dios. Y lo que Dios tenía para tu vida, por estas amistades se desviaron. Le pasó a Salomón, óigalo bien, a cualquiera le puede pasar si en realidad no obedece, porque solo el Señor está diciendo obedece, obedece, obedece. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó, le causó enojo al Señor. ¿Cómo no nos vamos a enojar cuando nos entregan una responsabilidad? Cuando tú entregas una responsabilidad a tu hijo, ¿qué esperas de él? Que la honre, que la cuide, que la maximice. Y eso mismo le pasó a Salomón. Se dejó desviar y desató la ira del Señor. Y el Señor le dijo, ya que actúas de ese modo, te quitaré el trono, el favor, y lo haré a tu siervo, a tu siervo. Entonces, fíjese, iglesia, cómo puede terminar una persona desviándose del propósito de Dios. Cómo una persona que tiene y que Dios le ha confiado tantas cosas, en un descuido pasa a otra esfera, a la esfera de lo corriente, a la esfera de lo natural, donde están todos, donde está el común. Pero nosotros los hijos de Dios estamos ¿dónde? En la esfera de lo sobrenatural, en la esfera que vemos milagros, que vemos un Dios vivo actuando, moviéndose en cada circunstancia. ¿Ustedes han visto el favor de Dios en cada circunstancia de sus vidas? Yo también. ¿Vale la pena continuar recibiendo y obedeciendo la palabra, o en su defecto nos vamos a descuidar y vamos a sentarnos en silla de escarnecedores, como dice la palabra, y vamos a empezar a prestar atención a voces normales que lo único que nos hacen es desviarnos del propósito de Dios? Entonces, iglesia, por eso es que debemos estar obedeciendo la palabra. Muchas veces la palabra de Dios no es lo que queremos escuchar. Muchas veces la palabra de Dios nos lleva a quedarnos quietos cuando queríamos hacer otra cosa. Muchas veces la palabra de Dios te dice, quédate quieta, no te cases con esa persona, cásate con esta, pero yo me quería casar con esta. Muchas veces la palabra de Dios te dice, ojo, quédate quieto en este negocio, mejor espera, no, pero yo me meto allí porque yo quiero, entonces perdóneme Dios y yo entro. Y cuando te caes, te das cuenta de que caíste por desobedecer la palabra de Dios. Todos mis desaciertos, iglesia, te lo digo acá, que he cometido durante mi vida, claro que ya ahorita menos que antes, los hice por desobedecer. Pero cuando empecé a ejercitarme y empecé a someterme, porque esa es la palabra correcta, someterme, en la perfecta voluntad de Dios, empecé a ver cosas que ni me iba a imaginar que las iba a experimentar. No por mí, sino por la obediencia que trae el reconocer y el poner en práctica la palabra.
si tú descuidas, te mueres espiritualmente. Y cuando te mueres espiritualmente, empiezas a retroceder. Llevabas tantos años en la iglesia, portándote bien, siendo fiel a tu esposa, a tu esposo, retrocediste y volviste a ser la mujer, el hombre del mundo. Y empiezan los dedos señalador. Mírelo, el cristiano, el que predicó. Mire. ¿Por qué? Por un descuido espiritual. Cuando se muere la persona espiritualmente, lo primero que hace es que se enfría. Pierde la conexión con Dios. Cuando va a orar ya le cuesta. Pero también deja de fluir en el radar de Dios. ¿Sabía, iglesia, que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos en el radar de Dios? Y Dios nos habla periódicamente. Cuando yo salgo a ejercitarme, cuando yo estoy en el baño, cuando yo yo permanezco mi celular acá abriendo mi agenda, porque siempre hay una palabra y la anoto y luego la busco. Y es una palabra que me llega. En todo tiempo Dios me está hablando. ¿Y es por qué? Porque no permito que a pesar de mis luchas, a pesar de los vaivenes, de las cargas que trae ser uno comercial, empresario, funcionario, lo que sea, padre de familia, en el lugar que esté, no permito que me infríe, porque si me infrío, me muero espiritualmente. Y cuando llega eso, deja uno de ser fuerte. Cualquier problema lo va a derrotar a uno. Entonces, ¿cuál es la clave, iglesia? Obedecer. Obedece. ¿Cuál? Y obedecer es la llave de ¿qué? ¿Y quieres bendición? ¿Quieres una vida sobreabundante? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver el favor de Dios? Obedece. Lo único que el Señor pide, no es nada más. Número 3, iglesia. Ya para ir cerrando el mensaje. Valora lo que tiene. Cuando tú empiezas a valorar lo poco o lo mucho que tienes, comenzará un proceso de reconocer. Y de reconocer te llevará a un estado de gratitud. Y cuando la gratitud te llega, dile echado al inconformismo de la vida. Una persona que es agradecida, nunca la depresión la va a visitar. Porque la depresión llega cuando quiero tener algo y me siento impotente de no poderlo tener. Y quien no tiene una madurez espiritual, pues se deprime fácilmente. La persona deprimida cree que ya no tiene nada que disfrutar. De hecho, se encierra en un cuarto. Dice, ¿yo para qué vivo? Yo no tengo para qué vivir. Pero el agradecido, el que valora, dice, aunque no tenga nada, dice, yo vivo porque tengo un propósito. Porque Dios dice que abrirá caminos en valles desolados. El ingrato dice, yo no vivo porque se cerraron las puertas. La pandemia se llevó lo que tenía. El agradecido dice, Dios me prometió y Dios me cumple. En esa esfera es que nosotros debemos permanecer. Por eso, iglesia, cuando ustedes vean una persona que está cayendo en la depresión, antes de orar, de llevarlo al psicólogo, de llevarlo a una sesión de coach, hágale ver lo que tiene a su entorno. Hágale ver lo mucho que vales para el Señor Jesucristo. La ingratitud nos hace vivir enojados, resentidos. Nos hace pelear con las demás personas, nos pone en conflicto entre nuestro entorno. Cuando una persona está llena de ingratitud, esa persona siempre vive enojada, vive molesta. O si no, mire lo que dice Santiago 4, del 1 al 3. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren.
riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus pasiones. Cuando tú estás contento, estás agradecido. Y el contentamiento, iglesia, es la base, es la evidencia de la gratitud. Si tú tienes que vivir agradecido por el nivel de vida que Dios te ha dado, agradécelo, porque no va a ser para siempre. Eso va a cambiar. Fíjate lo que le pasó a David. El rey David empezó siendo pastorcito de ovejas y luego su vida cambió para ser el rey. Y David no solo agradeció cuando fue rey, agradeció cuando fue pastor de ovejas. Entonces, si tú estás pasando un nivel y quiere otro, disfrútalo. No te pase los tiempos. No le ayude a Dios, porque te vas a perder lo que ese nivel te trae para tu vida. Iglesia, quiero que quede claro esto. Todo proceso que estén pasando, primero te va a formar, lo va a sufrir, y después el mismo proceso te va a llevar a otro nivel, te va a compensar. Pero la gente quiere pasar de una vez hacia arriba, y eso con Dios nunca procede eso. Cuando la gente no encuentra sus objetivos rápidamente, la gente vive amargada, y estar amargado deja de disfrutar. No hay poder para estar sentados aquí en la iglesia. ¿Cuánta gente desearía, anhelaría estar hoy acá donde ustedes están hoy sentados? Mucha gente. ¿Cuánta gente no desearía tener la salud que hoy tú y yo tenemos? Tócate, te das cuenta que tu corazón está latiendo. Y si está latiendo, es porque está vivo. Si está respirando, es porque ahí estás. Y si tú estás ahí, es porque hay un propósito indeluible de parte de Dios para tu vida, iglesia. Lo que te quiero decir, iglesia, es que en la vida no todos los momentos son los esperados, pero sí todos los momentos están ya diseñados en el propósito eterno de Dios. Disfrútalo, porque tu proceso cambia. Así como llega la noche, llegará el día. Hoy estás viviendo una temporada y capitalízala, porque va a ser el mayor testimonio que tú vas a utilizar para influenciar, para impartir, para bendecir, para exhortar. Lo que tú estás pasando hoy hace parte del proceso de Dios. No sé cuál sea tu lucha económica, enfermedad, familiar, hijos en depresión, alcoholismo. Estás luchando con hábitos que llevas años y no has podido. Dios hoy te dice que Él empieza a hacer una historia nueva. Él empieza hoy a desatar el favor de Dios. Y lo que Dios me mostraba es que en todo tiempo, iglesia, debemos estar agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación. ¿En toda qué? Situación. Porque esta es su voluntad para ustedes. Ser agradecido en toda circunstancia de Dios. Dile a la persona que esté a tu lado: sea agradecida en toda circunstancia. Si tú estás agradecido, óigalo bien lo que voy a decir, iglesia, en toda circunstancia, quiere decir que estás dentro de la voluntad de Dios. Y Dios lo que me mostraba es que hoy Dios empieza a desatar bendiciones que estaban retenidas por nuestra ingratitud, pero que a partir de hoy
vamos a darle gracias al Señor en todas las circunstancias, por duras, por catastróficas que sea, y de esa manera las bendiciones caerán por la gratitud que hoy Dios ha desatado para su iglesia. Y ya con esto cierro, iglesia. ¿Te has puesto a pensar cuán bendecido eres desde el vientre de tu madre? ¿Has valorado la vida? ¿Has disfrutado los pequeños placeres? ¿O quieres hacer parte de los integrantes del parque del tubo? De los que tuvieron, de los que cayeron allí, dejaron ir las bendiciones. Lo que hoy tú dejes ir, mañana te va a perseguir. Iglesia, lo que el Señor quiere hoy es llevarte a un encuentro sobrenatural. Lo que el Señor quiere hoy es decirte: heme aquí, estoy en el mismo lugar que me dejaste, en la misma dirección. Este mensaje lo que trae para tu vida es un confrontamiento entre tú y la presencia sobrenatural de Cristo. Si tú has venido hoy, porque Dios quiere invertir en ti. Empieza a levantarte, empieza a obedecer y abre la llave de la bendición.